bolsa grande de semillas que había recogido del jardín y del monte que crecía en la parte de atrás. Tre sabía que el viaje iba a ser largo y quería asegurarse de poder volver. Algunos días antes recogió todas las semillas que pudo. Recolectó semillas grandes y chiquitas, semillas de las plantas rastreras y de los árboles más altos, de plantas con flor y de plantas que nunca florecían, de las que agradecen el sol y de aquellas que se acomodan a la sombra. Juntó semillas que venían envueltas en vainas secas y marrones y otras que dormían dentro de frutos dulces y carnosos. Juntó incluso de las plantas que menos le gustaban, por ser demasiado espinosas, por dar picazón o por oler feo. Juntó aquí y allá, y más acá y más allá. Y al día siguiente volvió a juntar, y al siguiente también. Para que no falte, pensó Tre. Había resuelto ir dejando caer las semillas por donde anduviera, y así solo tenía que seguir el rastro verde y el perfume de las plantas conocidas para llegar de nuevo a su hogar. Es un buen plan, se felicitó. Acomodó la mayoría de las semillas en una bolsa para cargar en la espalda y un puñado en otra bolsa más pequeña para llevar en el cinturón. Así es más práctico, se dijo. Los días pasaron y llegó el momento de partir. Su bolsa de viaje estaba lista. En la parte de más arriba ubicó el abrigo, en el medio algo de comida y agua fresca por si tenía sed. Debajo de todo, las semillas. La bolsa más pequeña en el cinturón. Todo listo. Y sonrió satisfecho. Vamos, se dijo. Respiró hondo y empezó a caminar. El camino invitaba a la marcha. La brisa, los colores, los sonidos, las sendas que abrevaban en el camino principal. Las huellas más diversas impresas en el polvo. Cuántas criaturas marchaban por el mundo, andaban los mismos caminos que Tre, aunque cada quien viajara a destinos distintos y desconocidos. Cuántas criaturas habrán salido al camino ese mismo día, cada cual en su dirección, sin saber con quién o con qué se podrían encontrar. En esas cosas pensaba Tre, con una gran sonrisa en la cara. A medida que avanzaba, distinguía pequeños animales moviéndose entre las plantas que bordeaban el camino. No se los veía, pero se los sentía ahí, haciendo su vida normal, moviéndose de un lado para el otro, con pasos breves o pequeños saltos. Se fijaba también en las flores y los insectos, y en los árboles que, aunque permanecían inmóviles, parecían querer ponerse a andar. Durante el primer trecho, todavía por zonas muy conocidas, todo seguía siendo habitual. Los mismos olores, los mismos colores, los bichos, la piedra grande, el río chiquito. Pero al mismo tiempo, el paisaje y las cosas se sentían diferentes. Es como si todo se hubiese puesto en marcha conmigo, imaginó Tre. Al principio, la bolsa en la espalda era incómoda, extraña, torcida, desordenada, fuera de lugar. Pero, paso a paso, se fue acomodando, sumándose al viaje. Se ordenaron las cosas y poco a poco, sin que Tre lo notara, dejó de pesar. La bolsita de semillas en el cinturón, en cambio, desde el primer momento daba saltitos acompañando el movimiento de las piernas. Parecía una mascota que demostraba su entusiasmo con un sonido acompasado a medida que se sacudía. Como cascabeles, se alegró Tre. Y aunque el camino era un festejo y el sol acompañaba el principio del viaje como un amigo, un par de veces miró para atrás para ver su casa escondiéndose en el horizonte, su jardín florecido cada vez más lejos suyo. Tre llevó su mano al cinturón y su pensamiento a la bolsa de la espalda. Llevo conmigo mis semillas, se tranquilizó. Y siguió andando y andando y alejándose cada vez más. Estos siguen siendo lugares conocidos, reconoció, y reservó las semillas para cuando estuviera más lejos, para después. Aún sé perfectamente cómo volver, se dijo, y mantuvo la bolsita de semillas
bien cerrada y atada a la cintura. Seguramente preguntando desde aquí me indicarán el camino de vuelta. Y siguió sin sacar sus semillas. Andaba y andaba. Saltó cercas, trepó piedras escarpadas, atravesó varios montes espinosos, cruzó ríos, campos y poblados, frenando para descansar cada tanto, abrigarse o desabrigarse, tomar un poco de agua, comer algo y volver a andar. Siguió su marcha con la curiosidad y el entusiasmo de descubrir lugares nuevos, pero también con el vértigo que a veces da lo desconocido. De pronto, se dio cuenta que ya nada de lo que veía le resultaba familiar. Era previsible que pasara. Decidió entonces que era un buen momento para poner en marcha su plan. De cuando en cuando, se llevaba la mano a la bolsita que acompañaba con un cascabeleo el sonido de sus pasos. Acá tengo las semillas de mi casa, y plantaba algunas semillitas al costado del camino, ordenadamente, donde le parecía que iban a crecer mejor. Después seguía. Algunas veces se quedó más tiempo en algunos lugares, hizo noche, tardó en salir, se sentó en alguna piedra o en alguna sombra, se detuvo en algún reparo donde podía quedarse un rato más. A veces frenó por necesidad, a veces por cansancio, a veces por mal tiempo, a veces porque los lugares lo fascinaron. Sus cielos, sus bosques y praderas, sus arroyos, el olor del aire, el color de las nubes, el calor del sol. A veces sintió que había llegado el momento de dejar de viajar. Voy a seguir, pensó siempre. Y cada tanto llevaba la mano a la cintura, sacaba unas semillas de su bolsita y plantaba un montoncito, sin diferenciar si eran del jardín o del monte que crecía en la parte de atrás de su hogar. Anduvo mucho, anduvo mucho, porque era lejos donde quería llegar. Y cada vez que tenía miedo de haberse alejado tanto que ya no pudiera volver, sacaba algunas semillas y las plantaba. Y miraba el cielo para ver si alguna lluvia cercana las iba a regar, o las tapaba con la tierra mojada que duerme en las orillas de los arroyos y los ríos, o al resguardo de otras plantas del lugar para que las ayudaran a crecer, las protegieran del sol y le convidaran de su humedad. Seguro van a crecer bien, se animaba Tré, y seguía con su viaje, ya con un paso tranquilo. Y así, poco a poco, a medida que avanzaba y a medida que extrañaba su casa o que tenía miedo de no saber regresar, fue usando una a una todas las semillas de su bolsita cascabel. Una mañana, cuando se aprestó a rellenar la bolsa pequeña con semillas de la bolsa grande que llevaba en su espalda, se dio cuenta que había sucedido lo peor. De alguna forma, en el trajín del camino, su bolsa de viaje se había roto, dejando caer, poco a poco, las semillas. Apenas unas pocas semillas le quedaban, muy poquitas. ¿Qué voy a hacer ahora?, suspiró apesadumbrado. Si sigo, ¿cómo voy a volver? Y en ese lugar le agarró la noche. Y al ponerse el sol, sintió que los caminos desaparecían. Y aunque era una noche clara, alumbrada por la luna, le pareció que nunca había estado tan oscuro todo. Y sintió pena, miedo, enojo y desesperación. Finalmente le ganó el sueño y se durmió abrazado a su bolsa de viaje, con sus semillas en la mano y en el corazón. Y mientras dormía, soñó con plantas que crecían desordenadamente en cada lugar por donde había pasado, un rastro propio que se había ido haciendo sin querer. Mezcladas con las plantas locales germinaban las semillas de Tré y daban flores y frutos y sombras. Crecían rastreras algunas, espinosas otras. Crecían árboles y matas floridas, crecían a la sombra y buscando el sol. Crecían las plantas que le parecían más bellas y las que no le gustaban tanto. Todas esas semillas que parecían perdidas, crecían y crecían, abrigadas por tierras lejanas, regadas por aguas de otras lluvias y otros ríos, hermanadas con semillas de otros lugares que las habían sabido cobijar. Y allí, donde se había quedado más tiempo,
y más semillas se habían caído de la bolsa. Crecían hermosos jardines y pequeños bosquecitos similares a los de su casa. Todo eso soñó Tré mientras dormía, todavía llorando, abrazando su bolsa de semillas, bajo la luna clara, en aquel paraje tan alejado del lugar donde empezó su viaje. Y al despertar pensó que, aunque no era como lo había planeado, esas semillas que había llevado seguirían ahí plantadas donde habían ido cayendo. Y en todos lados en donde se había quedado, había florecido un hogar como el que dejó atrás al partir. Y entonces ya no se sintió tan mal.